Los principios del derecho administrativo. Analizaremos el debido proceso aplicado a la función administrativa en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Iniciamos con una breve referenciación sobre la clasificación de las fuentes del derecho. Las fuentes formales hacen referencia a la normativa en sí. En las fuentes reales tenemos los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Podemos mencionar acontecimientos históricos o sociales. Las fuentes históricas se refieren a documentos que contienen el derecho de un determinado momento. Las fuentes directas son las normativas. Las fuentes indirectas podemos mencionar que son las jurisprudenciales. Entre las fuentes escritas tenemos a las normativas. Las fuentes no escritas hacen referencia a los principios generales del derecho. En forma previa vamos a definir qué es la función administrativa. Fraga nos dice que es la que el Estado realiza bajo un orden jurídico y que consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales. La función administrativa no supone una situación preexistente de conflicto ni interviene con el fin de resolver una controversia para dar estabilidad al orden jurídico. La función administrativa es entonces una actividad ininterrumpida que puede prevenir conflictos por medidas de policía, pero cuando el conflicto ha surgido, se entra al dominio de la función jurisdiccional. Si la función administrativa llega en algún caso a definir una situación de derecho, lo hace no como finalidad, sino como un medio para poder realizar otros actos administrativos. Los sujetos del procedimiento administrativo. Entre ellos el administrado. Es la persona natural o jurídica que cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participe en el procedimiento administrativo. Se consideran administrados a quienes promueven un procedimiento administrativo como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Asimismo, aquellos que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión a adoptarse. Y la autoridad administrativa. Es el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conduce el inicio, la instrucción, la resolución, la ejecución o que de otro modo participa en la gestión de los procedimientos administrativos. Con estas conceptualizaciones previas, podemos indicar que en el procedimiento administrativo se reconocen una serie de principios que prevén que tanto el particular como la administración tengan un reconocimiento total y acabado de la cuestión planteada. Los principios que rigen el procedimiento son fundamentalmente los de legalidad, legalidad objetiva y debido proceso adjetivo, sin dejar de tener en cuenta que los de seguridad jurídica, gratuidad, celeridad, economía, sencillez, eficacia, eficiencia, publicidad, buena fe, desconcentración, descentralización y de coordinación también son muy importantes. Analizamos entonces el debido proceso aplicado a la función administrativa en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La garantía del debido proceso se encuentra satisfecha cuando el individuo ha sido notificado de la existencia del procedimiento que se le sigue o que se ha seguido, y que cuando además se le ha dado la oportunidad de ser oído y de probar de algún modo los hechos que creyere conducentes a su descargo. López afirma que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. En el caso específico, Ruano Torres y otros versus El Salvador, en sentencia de 5 de octubre de 2015, la Corte ha señalado que el derecho del debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. El debido proceso se encuentra a su vez íntimamente ligado con la noción de justicia que se refleja en un acceso a la justicia no solo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, el desarrollo de un juicio justo, la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir, que se asegure que la mayor medida posible su solución justa. En términos convencionales, el debido proceso se traduce centralmente en las garantías jurisdiccionales reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana. La referida disposición convencional contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius punendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias, toda vez que se deben observar las debidas garantías, que aseguren según el procedimiento de que se trate el derecho del debido proceso. Asimismo, otras disposiciones
de dicho instrumento internacional, tales como el artículo 7 y 25 de la Convención, contienen regulaciones que corresponden materialmente con los componentes sustantivos y procesales del debido proceso. En el caso Cantoral, Huamani y García Santa Cruz versus Perú, que se refería a las ejecuciones extrajudiciales de líderes sindicales, la Corte Interamericana sostuvo que las exigencias del artículo 8 de la Convención se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial. Por lo tanto, desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho del imputado a la defensa. Asimismo, deben concurrir los elementos necesarios para que exista el mayor equilibrio entre las partes para la debida defensa de sus intereses y derechos, lo cual implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio.